Entramos de lleno a la información. Fue encontrado el cuerpo de una mujer presuntamente degollada dentro de un vehículo que fue lanzado a una barranca, esto en la zona de Chachapa. El cadáver de una mujer fue localizado dentro de un vehículo que se precipitó 25 metros de altura a los campos deportivos de San Salvador Chachapa, desde la carretera que conduce a Santa María Alpuyeca. De manera extraoficial se sabe que la víctima presenta heridas en el cuello, por lo que no se descarta que fueran hechas previamente. Fueron algunos ciudadanos que se ejercitaban los que se percataron de la presencia de esta camioneta color verde y que en su interior se encontraba la mujer sin signos vitales. Tras ser alertados al lugar acudieron elementos de la policía y tránsito municipal, además de paramédicos de Suma, y fueron estos últimos quienes confirmaron el deceso de quien se encuentra en calidad de desconocida. Con información e imágenes de Sadit González, Germán Campos, Noticieros Televisa. Y vecinos de la calle Vistahermosa en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas despertaron este miércoles y se encontraron con un macabro hallazgo. Una mujer de aproximadamente 30 años de edad se encontraba tirada en el camino de terracería boca arriba. Creyeron que estaba dormida o quizá desmayada, pero al acercarse notaron que no reaccionaba. Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal quienes acordonaron el área. Llegaron también paramédicos solo para confirmar que la mujer había perdido la vida. Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo para dar inicio con la apertura de la carpeta de investigación. Alerta también generó en la colonia Xilotzingo el hallazgo de un vehículo abandonado con prendas femeninas al interior. Aquí detalles. Un auto abandonado en la 109 Oriente y 22 Sur en la colonia Xilotzingo prendió los focos rojos ante un posible hecho delictivo. Y es que a través de redes sociales, grupos feministas dieron a conocer la denuncia ciudadana a nivel nacional, sobre todo porque dentro del automóvil había prendas femeninas y hasta un bolso. Los vecinos aseguraron que ya se había hecho el reporte desde días atrás, pero que las autoridades no hicieron caso y dejaron la unidad en el terreno baldío por varios días. Fue en este sitio donde la unidad permaneció por cerca de una semana. Posteriormente, autoridades vinieron, inspeccionaron y se llevaron el vehículo hacia el corralón en Rancho Colorado. Una vez que la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino, se pudo constatar que el auto no tenía reporte de robo y que hasta ahora no está ligado a algún hecho delictivo. Por lo anterior, el vehículo fue arrastrado con grúa al corralón de Rancho Colorado en espera de conocer quién es el dueño y cómo fue que llegó hasta aquel predio en Xilotzingo. En las imágenes, Miguel Sánchez, Cristóbal Lobato, reportero, Noticieros Televisa. Hoy en el Hospital San José, trabajadores exigieron la destitución del director y de los jefes de área. Los están señalando de abuso de autoridad y de malos tratos. Que se vaya el director del Hospital San José del IMSS y todos los jefes del turno matutino. Esa es la exigencia de al menos 50 miembros activos del Comité Ejecutivo Seccional Puebla del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que este miércoles llegaron al nosocomio para impedir que desempeñaran sus actividades los coordinadores de área. Desde las 6 de la mañana, los miembros del sindicato se apostaron en el checador e impidieron que el director Álvaro Parra, así como las jefas de enfermería, medicina nuclear y de archivo clínico, María Luisa Barranco, Marisol Bobadilla y Gabriela Telles, respectivamente, checaran entrada, pues aseguran que diariamente son prepotentes, abusan de su autoridad y maltratan al personal que está a su cargo. No cumplen con el requisito estatutario que es una licencia y además abusan de la autoridad que tienen en el cargo del puesto de confianza B. Hasta en tanto cuanto no cumplan con ese requisito de tramitar su licencia, no van a poder trabajar. Finalmente, los inconformes afirmaron que no hay vuelta atrás y adelantaron que no permitirán que esos jefes sigan trabajando, pues desde el inicio de la pandemia tampoco han dotado de insumos médicos a su personal. Imágenes Luis Antonio Hernández, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Entramos de lleno con el tema de la pandemia en Puebla. Hoy la Secretaría de Salud dio a conocer que los hospitales se encuentran al 35% de ocupación por casos COVID. Aunque el semáforo epidemiológico en Puebla capital y zona conurbada aún se considera en color naranja, la ocupación hospitalaria no rebasa el 35% de pacientes contagiados de coronavirus, reportó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. En lo que es Puebla capital y el área conurbada, tenemos una ocupación del 23% en los servicios de salud del Estado de Puebla y en las demás instituciones, IMSS, ISSSTE, ISTEP, 35%. En el interior del Estado
tenemos una ocupación del 25%. La atención de médicos a pacientes contagiados de coronavirus se redujo, pero ello no implica que las medidas de prevención deban relajarse. Por lo contrario, se debe reforzar el uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. Al respecto, el titular de Salud reportó que en la actualización de nuevos contagios del virus se sumaron 109 poblanos en 24 horas y 15 defunciones en 72 horas. Además, 461 personas requieren atención hospitalaria y de ellos 102 asistencia de un ventilador mecánico. Con un acumulado de casos positivos de 84,158, 109 casos activos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 262, distribuidos en 41 municipios. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, tenemos un acumulado de 11,740, teniendo 15 defunciones en las últimas 72 horas. Por su parte, la titular de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, informó el fallecimiento de 2 migrantes poblanos más en Estados Unidos de América, uno de ellos originario de Tecomatlán y otro de Tulcingo del Valle, con lo que suman 670 connacionales que perdieron la batalla contra el COVID-19, de los cuales 113 son mujeres y 557 hombres. Sobre las personas privadas de su libertad se mantienen 17 el número de casos positivos de personas que están siendo monitoreadas y atendidas permanentemente en las instalaciones del CIEPA, y el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante informa sobre el registro de 2 nuevos fallecimientos de poblanos en el extranjero. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Y en las últimas 24 horas se registraron en el país 3.818 casos positivos y 371 muertes por el nuevo coronavirus. La Secretaría de Salud informó que hasta este miércoles se confirmaron 2.336.944 casos y 215.918 defunciones totales. Hay optimismo entre la población ahora de 50 a 59 años de edad por la aplicación de la vacuna. El optimismo invade a los poblanos de entre 50 y 59 años de edad porque esperan poder recibir, por fin, en las próximas semanas la vacuna contra el coronavirus. Con la ayuda de sus hijos, Ramón logró registrarse en la plataforma y confía que pronto le apliquen el biológico que lo proteja contra el COVID-19. Oiga, ¿ya se registró en la página en línea? Y en eso estuvimos hace un rato, en la mañanita, en la casa, como a las 7 de la mañana me empezó mis hijos a apuntarme para ver si entramos, porque si no al rato se va a saturar la página y ya no podemos entrar. ¿Y sí lo logró? ¿Ya se registró? Sí, gracias a Dios ya estamos adentro, esperando que nos den respuesta para ver cuándo nos van a vacunar. Ramón está consciente sobre la importancia de la vacunación para poder, poco a poco, recuperar la normalidad ante la presencia de un virus que nos robó la tranquilidad. Mientras tanto, Beatriz se registró el primer día que se habilitó la página mivacuna.salud.gov.mx y, contrario a lo esperado, el portal fluyó muy rápido y su registro quedó confirmado al primer intento. Entiende perfecto que la prioridad debe ser para otros sectores vulnerables e importantes, por lo que consideró que valdrá la pena la espera. Y sobre todo tenemos que ser empáticos, primero el sector salud, después tengo entendido que van a ser los profesores y demás para que ya todos los alumnos en cualquier nivel puedan regresar a las escuelas y ya después nosotros, sobre todo también las personas vulnerables, después los que estamos relativamente sanos. Hay otros casos como el de Víctor, que es mayor de 60 años y ya recibió la primera dosis, pero sus hermanos tienen entre los 50 y 59, por lo que estarán pendientes para cuando les toque recibir el biológico contra el COVID-19. Mis hermanos, ahora sí que mis hermanos, más los más chicos, de 50 a 59. ¿Y sabes si ya se registraron? Ya están en el registro eso. Por otro lado, Clemencia, que cuenta con 66 años, ya recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer, pero deberá seguirse cuidando, como le indicaron en el hospital donde acudió. Ya tengo la primera. ¿Ya? ¿Ya más está esperando la segunda dosis? Mientras se sigue cuidando. Sí, claro. Ahorita salí porque salí al médico, pero si no, no salgo. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa.
Por otra parte, las escuelas públicas en la entidad ya se preparan para cumplir con la fase número 1 de regreso a clases presenciales. Es el caso de la primaria de la colonia El Cristo, ubicada al oriente de Puebla capital, donde el próximo viernes 30 de abril llegarán directivos, maestros y alumnos para evaluar el inmueble y hacer un registro de necesidades. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, esa fase comprende la preparación para un regreso a clases seguro y la comunidad deberá realizar un diagnóstico de las condiciones para brindar el servicio educativo, además de preparar el cierre del ciclo escolar que deberá darse durante los meses de mayo y hasta julio. El nuevo decreto emitido por el gobierno del estado le da un respiro y mucha esperanza a los restauranteros. Los pequeños restauranteros poblanos ya vieron la luz al final del túnel. Luego de que durante la pandemia por el COVID-19 han vivido una crisis sin precedente que los ha dejado al borde de la lona, hoy poco a poco se han ido recuperando y el nuevo decreto estatal sin duda les permitirá tomar nuevamente el vuelo. Pues eso nos va a ayudar a lo mejor ahorita a que nuestras ventas, no como esperemos, pero sí un poquito más de movimiento, de gente, ¿no? Durante la emergencia sanitaria, Michel se vio obligado a bajarle el sueldo a sus empleados, una medida en su momento necesaria para evitar despidos, pero hoy sus 8 colaboradores están más tranquilos. Nosotros vamos al día, nosotros ahorita vamos al día sacando gastos, viendo como tú lo dices, viendo otra cosa, entonces pues el ramo de la comida es muy bonito, pero pues también cuando estuvo apagado todo esto, pues sí nos vemos muy difícil. Debido a que los clientes ya no llegaban hasta el local que renta, Michel modificó 4 triciclos y con la ayuda de su papá trazó 4 rutas para llevar la comida hasta los sitios públicos con afluencia de personas. Gracias a Dios no despedí a nadie, al contrario, contratamos 2 personas más. La verdad se les bajó un poco el salario porque también entendía la gente que pues, no se vendía igual, no nada. Y gracias a Dios ahorita estamos, los que estamos hace un año y cachito, seguimos trabajando. Imágenes Luis Antonio Hernández, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros, Televisa. Cambiamos de tema y ahora platiquemos un poco sobre lo que ocurre con el proceso contra el diputado federal Saúl Huerta. Y es que Pablo Gómez, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, informó este miércoles que inició formalmente el procedimiento contra el legislador Saúl Huerta Corona, luego de que fue emitida la solicitud de la fiscal Ernestina Godoy. Sobre el legislador poblano pesan las acusaciones de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado. Y es que señalado formalmente por un menor de 15 años de manera directa. Así quedó también integrada la comisión instructora que realizará el proceso de desafuero de Saúl Huerta y lo preside el propio Pablo Gómez. El diputado cuenta con 7 días para comparecer ante la sección instructora que va a definir su futuro. Hasta el momento se desconoce el paradero del legislador poblano. Tras darse a conocer los indignantes actos de abuso sexual cometidos por el diputado Saúl Huerta en contra de menores de edad, es importante comprender cuáles podrían ser las sanciones a las que sería acreedor y que definitivamente no permiten la conmutación de pena. Primero, es necesario diferenciar qué es la violación, misma que siempre tiene un propósito de cópula, en comparación con el abuso sexual, que no necesariamente refiere esa forma de invasión al cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Obliga a una persona a presenciarlos o a ejecutarlos sin el propósito, sin la intención de llegar a la penetración. Es una diferencia sutil, en una estamos hablando de una conducta más agravada en términos de lo que implica la violencia sexual, y en el otro hay actos sexuales, pero que no tienen como propósito llegar a esa cópula. Los 2 delitos pueden tener agravantes, así lo explica Simón Hernández León, especialista en Derecho. De acuerdo con la legislación vigente en la Ciudad de México, también hay otra agravante y es precisamente la condición de insubordinación por empleo, profesión o alguna condición que genere esta figura, que también incrementa en 2/3 partes la sanción de estos delitos. Tienen una composición de agravamiento cuando se trata de personas que por sus condiciones, y aquí la edad es un factor importante, no pueden consentir o no pueden resistir esos actos. Entonces, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, encontramos que esas conductas son agravadas y que las penalidades incrementan en una mitad por la condición de la imposibilidad de decidir libremente sobre su sexualidad o de poner resistencia frente a un acto que les es impuesto.
Las condenas en caso de violación van de 7 a 12 años de prisión, mientras que el abuso sexual puede ir de 2 a 7 años. Pero con las agravantes antes mencionadas, se podría incrementar hasta en 2/3 partes más. Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Seguimos con más información. Buenas noticias, fueron localizadas 2 menores que habían sido reportadas como desaparecidas. Después de ser buscadas incansablemente, 2 menores de edad reportadas como desaparecidas a través de redes sociales fueron encontradas este miércoles en el fraccionamiento Las Quintas de San Francisco en Amozoc. Las 2 niñas desaparecieron el pasado martes 27 de abril a las 8:30 de la mañana, cuando iban a comprar tortillas en la Inspectoría de San Mateo Mendizábal. Tras cerca de 30 horas sin saber de su paradero, este miércoles alrededor de las 16 horas se dio aviso en grupos de WhatsApp que las menores habían sido localizadas. Infonavit, ¿cuál? ¿Dónde? Las Quintas de San Francisco. Las Quintas de San Francisco Amozoc. Por favor, apóyenos. Díganle a su familia que ya está aquí. Estamos con ellas, por favor. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales las gemelas estuvieron desaparecidas. Se espera algún comunicado por parte de los padres de familia, ya que habían viralizado la foto de un hombre que supuestamente las había raptado. Con información de Sadid González, Cristóbal Lobato, reportero, Noticieros Televisa. Por otra parte, la violencia digital crece. Crece tanto para menores de edad como para personas adultas, y las principales víctimas son mujeres. La mayoría de los delitos de violencia contra las mujeres son perpetrados por conocidos de las víctimas. En el caso digital también hay violencia de género. Así lo confirma el informe presentado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia y el Observatorio de Violencia de Género. Algunos de estos ilícitos son la suplantación de identidad, las extorsiones y la publicación de información íntima. También son comunes el acoso, las amenazas y el desprestigio. Que en la mayoría de casos el presunto agresor era solo una persona. Hubo casos donde había 2 personas y en un 30% de los casos no se conocía a la persona. También nos damos cuenta que la mayoría de los agresores o presuntos agresores fueron hombres. Hubo un 5% donde la presunta agresora era mujer y un 10% donde había un hombre y una mujer como presuntos agresores. Todas estas conductas que violentan a las mujeres vía tecnológica o remota generan daños importantes en la vida de las víctimas, como tener que dejar de trabajar, considerar el renunciar a su actividad principal y eliminar cuentas de redes sociales, así como alejarse de personas cercanas o dejar de salir de casa, además de la pérdida de confianza en la pareja, miedo, confusión e intranquilidad permanente. Esto refleja la gravedad de la violencia digital contra las mujeres, una modalidad tan dañina, con impactos psicológicos importantes y que requiere de atención puntual. Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Mira, el INAI presentará una acción que finalmente es inconstitucional contra este padrón de telefonía móvil que le dimos a conocer en semanas anteriores. ¿Cuál es la razón principal? Un alto riesgo contra los derechos humanos. El INAI presentará una acción de inconstitucionalidad contra el padrón de telefonía móvil por considerar que se vulnera el derecho a la protección de datos personales a través de proporcionar los datos biométricos de los usuarios de telefonía. En entrevista para Televisa Puebla, el experto en seguridad digital Fernando Thompson de la Rosa destacó que resultaría peligroso ofrecer esta información personal y sensible sin que se tengan las garantías para que el gobierno federal las reserve y mantenga bien resguardadas. En México, donde hoy el tema que tiene que ver con infraestructura tecnológica no ha sido una prioridad, ni la evolución del gobierno digital ha sido una prioridad, considero sumamente peligroso el recolectar esa información si antes no se crea la infraestructura, la plataforma, los procedimientos para garantizar la seguridad de esa información. El experto consideró que antes se debe invertir en mecanismos que mantengan bajo un resguardo eficaz la información de las y los mexicanos, pues de lo contrario podrían robarse nuestra identidad y con ello cometer delitos graves. Antes de recolectar la información, se tendrían que crear políticas públicas para proteger la información o obligar a las empresas a proteger la información de los ciudadanos. Antes de recolectar, habría que proteger, crear los mecanismos, crear los procedimientos, crear las políticas, crear la infraestructura, crear las plataformas para proteger la información de los ciudadanos. Esta nueva ley exige el registro de datos biométricos para contratar una línea de telefonía móvil a través de huellas dactilares, reconocimiento de rostro o de voz, entre otros elementos de información personal. Es importante recordar que el Instituto Nacional de Acceso a la Información es el órgano garante tanto del derecho de acceso a la información como de los datos personales
de todos los mexicanos. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. Casi cumplen su amenaza los vecinos de la colonia San Miguel, Hueyotlipan. Detuvieron y golpearon a un presunto delincuente. Los habitantes de la 19 Norte, entre la 36 y la 38 Poniente, decidieron enfrentar a un sujeto que fue señalado de haber atracado un par de establecimientos comerciales, empleando una pistola de plástico. Este sujeto fue atrapado y golpeado hasta dejarlo tirado en la calle, bañado en sangre y sin ropa. Elementos policiales acudieron a tener conocimiento de este hecho violento y pusieron orden para evitar más daños contra el individuo. Una vez que garantizaron la integridad del presunto asaltante, fue trasladado a un hospital para recibir atención mientras se realizaban los trámites legales para poner a disposición del Ministerio Público. 4 personas que pretendían distribuir droga en Puebla, específicamente 50 kilogramos de marihuana traída desde Morelia, Michoacán, fueron detenidos por la Policía Estatal. Fue en las inmediaciones de la colonia Bosques de Amalucan, donde un sujeto consumía un cigarro con esta sustancia y los elementos procedieron a una revisión de la unidad en la que viajaban. Hallaron 13 bloques con la hierba seca, por lo que aseguraron a Berenice Paz C., a Luis Alberto P., alias El Musulmán, Armando S., alias El Alacrán, y Guillermo T. Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta celebró estas acciones policiales y advirtió que irán tras los principales distribuidores. El mandatario poblano aseguró que cerrarán la puerta a la droga en la entidad. Cabe destacar que esta sustancia sería distribuida a las estructuras delictivas de la Vicky en el Mercado Hidalgo y la Central de Abasto, así como en municipios Amozoc, Tepeaca, Acajete e Izúcar de Matamoros. Yo lo celebro como tal. La acción misma es reconocible, pero veo una característica. La Policía Estatal está deteniendo no a los narcomenudistas, sino a los distribuidores de la droga en Puebla. Y pronto van a caer los que traigan la droga a Puebla. Este es el reporte de Seguridad 4.1. Este es el reporte 4.1. Detienen a la presunta sucesora de la banda liderada por Fabiola Judith N., alias La Fabiola. Se trata de Carla R. Además fueron asegurados Brandon M., de 23 años, y una menor de edad. Los 3 se encontraron en posesión de 195 envoltorios de aparente cristal y 150 de marihuana. Víctor Cristian M., presunto narcovendedor, fue detenido en la colonia Santa Rosa, Chapulapa, en Atlisco, Puebla. Al interior del auto que conducía en estado de ebriedad, transportaba vitroleros que contenían marihuana y otros 41 envoltorios de la misma sustancia. Se sabe que distribuía esta droga en las colonias La Candelaria y Santa Rosa, Chapulapa. Por robar artículos de una tienda departamental en San Martín Texmelucan, fueron detenidos Bárbara A., Rosa María X., María Susana A., Cecilia O., Alicia R., Eric R., y Cristian Alejandro F. Las 5 mujeres y 2 hombres fueron hallados en posesión de un arma de fuego calibre .38 abastecida con 3 cartuchos útiles y una réplica de esta que utilizaron para amagar a las víctimas. También llevaban 18 envoltorios de aparente cristal y 4 bolsas con marihuana. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Una persona de la tercera edad murió esta tarde en calles de la Junta Auxiliar La Libertad después de que sufriera presuntamente un infarto. Fue cuando caminaba por la 7 Poniente, casi esquina con calle Hidalgo, cuando la víctima cayó de forma repentina. Transeúntes que fueron testigos del hecho trataron de ayudarlo, pero al ver que no respondía, pidieron apoyo a través del número 911. Los paramédicos que llegaron a darle atención médica solo corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona, mientras el personal de la Fiscalía General del Estado realizaba el levantamiento del cuerpo. Le muestro imágenes porque una fuga de gas dentro de una fundidora, esto en inmediaciones del antiguo hospital de San Alejandro, provocó la movilización de cuerpos de rescate. De acuerdo con testigos, un fuerte olor salía del inmueble ubicado sobre la 6 Poniente, casi esquina con la 27 Norte, lo que provocó que 2 personas se desmayaran. De inmediato se dio el reporte al número de emergencia 911, por lo que elementos de protección civil y bomberos se aproximaron al punto para dar atención a las personas. Tras laborar por varios minutos en esta zona, se logró sellar la fuga y regresar a las actividades normales.
Ayer le dábamos a conocer problemas que había en casonas del centro histórico porque tienen un gran riesgo de colapso. Ahora platicaremos un poco de las historias de algunos de sus habitantes. Pese a que la Secretaría Municipal de Protección Civil ya hizo las respectivas notificaciones a los habitantes de por lo menos 58 casonas del centro histórico para que desalojen sus viviendas en riesgo, al interior de estos lugares existen historias desgarradoras de gente pobre que no tiene un lugar a donde ir. Es el caso de María Félix, una mujer pepenadora de oficio que desde hace 40 años vive en lo que era una vecindad ubicada en la 2 Oriente número 1608 y que hoy se encuentra literalmente entre la espada y la pared. Solo vive de los desechos que diariamente logra vender y el dinero que obtiene únicamente le alcanza para comprar las medicinas de don Memo, su esposo, que luce con las piernas hinchadas y su estómago ya no soporta alimentos. Sí, pues ¿a dónde va uno? Sí, apenas para comer, los medicamentos, es que está mal ya de su riñón, anemia, o sea, ya tiene muchas complicaciones. Y pues me desespero porque del reciclado y tengo que salir a las 12 de la noche a andar, juntando lo que pueda para sacar. En este viejo inmueble apuntalado con paredes, techos en pésimo estado y sin ventanas, vivían unas 50 familias, pero hoy solo permanecen María Félix y su esposo, quienes piden la ayuda de todos ustedes. Yo reciclo, mira apenas lo que llevo del reciclado. Y para sacar ahorita los gastos del esposo. Sí. Definitivamente no pueden ir a otro lado usted. No, la verdad, apenas si ahí va uno. Este panorama se repite en casi todas las antiguas vecindades de Puebla. Pero si usted desea ayudar a María Félix y su esposo, quien necesita atención médica urgente, puede comunicarse al número telefónico 2225 47 39 34 o acudir directamente a la 2 Oriente 1608. Imágenes Luis Antonio Hernández, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Mitad de semana con calor y precipitaciones. Ahorita les explico qué está pasando. Elevación de termómetros, ya sabe, estamos en primavera y aparte tenemos sistemas de alta presión, conservan el calor y elevan los termómetros al momento desde los 30 hasta los 45 grados centígrados para regiones como Michoacán, Guerrero y la península de Yucatán. Otra situación son las precipitaciones como las que se presentaron en esta noche. Esto se debe al sistema frontal número 54, que conforme se va desplazando genera inestabilidad por delante de él para mover a otros sistemas como este que tenemos aquí. Y es al momento que por eso hemos tenido precipitaciones que van a continuar el resto de la semana. Para el noroeste, posibilidad de caída de granizo en regiones montañosas. Y revisemos cómo se encuentra esta noche en nuestra capital. Al momento la probabilidad de lluvia continúa al 30%, es baja pero presente. El termómetro está en los 21 grados centígrados. Próximos días vamos a continuar con lluvias a partir de las 5 de la tarde. Al momento la probabilidad es del 50%, mínimas de 13 a 14 grados centígrados, máximas que llegan hasta los 30 grados Celsius. Hasta que el momento del clima y la frase esta noche. La única persona que siempre va a estar ahí para ti eres tú, no te falles. Mis redes en pantalla saben que me encuentran como @NormaCuetoTV y no se vaya, continuamos con mucho más. Gracias, Norma. Efectivamente tenemos más información. Le comento que con la certeza de que la evaluación es una herramienta esencial que agrega valor a la educación, al asegurar la pertinencia y calidad de los programas, así como formar el capital humano que demanda el mercado laboral y el progreso social, el rector Alfonso Esparza Ortiz entregó en un acto simbólico constancias a quienes concluyeron con éxito el diplomado a distancia en evaluación y acreditación de programas educativos del tipo superior, el cual se realizó en colaboración con los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Puedo afirmar que el diplomado cumplió su cometido al impartir contenidos en los que confluyen los parámetros de calidad que se establecen en el marco de referencia de los CIES y los elementos distintivos del modelo de calidad de la UAP enfocados en la gestión académica y de investigación, la responsabilidad social y la perspectiva de género. Esta noche nos vamos a las calles de Puebla. Ejecatl Mello nos tiene detalles de en un punto en específico donde los semáforos no están funcionando. Ejecatl, ¿cómo estás? Muy buena noche.
Caro, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio. En efecto, nos encontramos en la diagonal Defensores de la República y la esquina de la 22 Poniente, donde, bueno, podemos ver esta situación. Tras la lluvia, pues estos semáforos que están en este punto dejaron de funcionar. Son los semáforos que se encuentran a la salida del paradero de la red urbana de transporte articulado conocido como Pestalozzi. Precisamente estos semáforos, tanto en sentido a la China Poblana como en sentido a La Paz, están sin funcionar. Lo que más llama la atención de estas fallas es que ya se ha vuelto una constante que los semáforos, varios de la red urbana de transporte articulado, dejan de funcionar y tardan varios meses incluso en arreglarlos, por lo que se hace un llamado a las autoridades que les corresponda, ya sea de ruta o del ayuntamiento, a que acudan para hacer las reparaciones correspondientes, porque hay que recordar que sobre todo ayudan a los peatones y a los usuarios de estas terminales para poder atravesar y subir a los paraderos. Caro. Gracias, Ejeca Tulsi. El llamado a las autoridades para que se reparen de inmediato. Gracias, que tengas buena noche. Y llegamos al final de este espacio. Les recuerdo que el cubrebocas es indispensable en todas sus actividades. Y Televisa Puebla se suma a este momento de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida por la pandemia.